La sultana Hürrem fue una emperatriz turca, esposa legítima del sultán Solimán el Magnífico, y madre del sultán Selim II. Fue la primera mujer esclava en convertirse en sultana, iniciando el sultanato de mujeres, y siendo la primera mujer en ostentar el título Jaseki. Nació en Roatin, Ucrania en 1502, con el nombre de Alexandra o Anastasia Lisovska. Se dice que su padre fue un párroco de la Iglesia Ortodoxa. Durante un largo periodo de tiempo se pensó que Alexandra era una noble italiana, nacida en Siena. Sin embargo, otros indicios dan una mayor probabilidad a que Roxelana fue la Jaseki otomana. En 1514 a 1516 fue raptada por los tártaros, y vendida al palacio de Crimea. Posteriormente fue enviada a Estambul a un puesto de esclavos, donde fue comprada por Ibrahim Pacha, el mejor amigo y asociado del príncipe Suleimán en los últimos años del sultán Selim I, donde pasó a ser odalisca del harén, hasta la llegada del sultán Solimán el Magnífico. Alexandra probablemente entró en el harén alrededor de los 12 a 14 años de edad, en algún momento entre 1514 y 1516, pero desde luego antes de que Solimán se convirtiera en sultán en 1520. Rápidamente llamó la atención de su amo, y atrajo los celos de sus rivales. También una historia sobre Hürrem indica que su primer papel fue el de la bandera. En esta versión se dice que Solimán pasó por delante de la parte del palacio donde trabajaba Hürrem, y quedó encantado con su hermosa voz mientras cantaba una antigua canción popular ucraniana. Se detuvo para conversar con ella y quedó impresionado por su naturaleza despreocupada y su habilidad para conversar. En otras historias, fue la madre de Solimán, la sultana Hafsa, quien seleccionó a Hürrem para pasar una noche complaciendo a su hijo. Había cientos de mujeres en el harén del sultán, y la probabilidad de que estas mujeres llegaran a conocer al sultán en persona, era escasa. En preparación para esta reunión, Hürrem habría sido bañada, ungida con aceites fragantes y vestida con ropa fina para complacer a su amo. Su espíritu alegre y temperamento juguetón, le valió un nuevo nombre, Hürrem, del persa Khurram, la alegre. En el harén de Estambul, Hürrem se convirtió en una rival de Mahidevran Hatun, y su increíble influencia sobre el sultán pronto se convirtió en leyenda. En 1521 tuvo a su primer hijo, el príncipe Mehmed, lo que próximamente le otorgaría el título de sultana. A Hürrem se le dejó dar a luz a más de un hijo, que era una gran violación del viejo principio del harén imperial otomano, que decía, que por cada concubina un hijo. Esto fue diseñado para evitar tanto la influencia de la madre en el sultán como las peleas de sangre entre hermanos por el trono. Después de tener 6 hijos, el príncipe Mehmed, la sultana Mirima, el príncipe Abdullah, el sultán Selim II, el príncipe Bayazid, y el príncipe Jihangir, destruyó el estatus de Mahidevran Hatun, como la madre del único hijo del sultán, mientras la madre de Solimán, Ayse Hafsa Sultan, conseguía suprimir parcialmente la rivalidad entre las dos mujeres. Entre 1526 a 1530, Solimán se casó con Hürrem, en una magnífica ceremonia formal, convirtiéndose en el primer sultán otomano en casarse a excepción de Orhan I, y con la violación de una norma, con más de 200 años de antigüedad de la Casa Imperial Otomana, según la cual los sultanes no podían casarse con sus concubinas. Hürrem también recibió el título Haseki Sultán, y se convirtió en la primera consorte en ostentarlo. Hürrem Sultán no solo recibió un gran poder,
sino que nadie podía quitárselo. Ofenderla se consideraba una ofensa hacia el mismo sultán, por lo cual ni siquiera la madre sultana podía menospreciarla, aunque Hurrem tampoco podía tratar mal a la valide, debido a que el poder de Hurrem estaba solamente debajo del de la valide sultán. Incluso las hermanas del sultán tenían el deber de inclinarse ante ella, y ninguna otra concubina se le comparaba. Los embajadores europeos de la época la retrataban como pelirroja, de ojos verdes o azules, y tez blanquecina. La asignación de Hurrem era de 2000 aspers al día, haciendo de ella una de las aseki más adineradas de todos los tiempos. Más tarde, Hurrem se convirtió también en la primera mujer en permanecer en la corte del sultán durante toda su vida. En la tradición de la familia imperial otomana, la mujer de un sultán debía permanecer en el harén solamente hasta que su hijo alcanzara la mayoría de edad, después de lo cual sería enviado lejos de la capital para gobernar una provincia lejana, y su madre iría con él. Las consortes no podrían volver a Estambul a menos que su hijo sucediera en el trono. Haciendo caso omiso de esta antigua costumbre, Hurrem se quedó en el harén con su hijo Jihangir, el cual sufría por tener una joroba. Se convirtió en consejera de Solimán en temas referentes al harén, sino también en los asuntos del Estado. Gracias a su inteligencia, actuó como principal asesora de Solimán, y tuvo un gran influjo sobre la política exterior y la política internacional. Hurrem y Mahidevran, juntas, habían dado a Solimán 6 príncipes, 4 de los cuales sobrevivieron más allá de los años 1550, Mustafa, Selim, Bayaceto, y Jihangir. De estos, Mustafa era el mayor, pero no existía línea sucesoria, ni tenía prioridad el hijo mayor a la ascensión al trono. El príncipe más apto ascendía al trono. Mustafa fue apoyado por Ibrahim, que se convirtió en gran visir en 1523. Hurrem es en general considerada parte responsable de las intrigas en el nombramiento de un sucesor. Su posición en el harén del palacio de Topkapi era tan alta que su poder era comparable al de una valide sultán, dirigiendo el harén del palacio desde 1534 hasta su muerte. Ibrahim finalmente cayó en desgracia, después de una imprudencia cometida durante una campaña contra el imperio persa safabí, durante la guerra otomano-safávida, cuando se concedió a sí mismo un título que incluía la palabra sultán. Otro conflicto se produjo cuando Ibrahim y su antiguo mentor, Iskender Çelebi, se enfrentaron en varias ocasiones sobre el liderazgo militar y posiciones durante la guerra safabí. Estos incidentes pusieron en marcha una serie de acontecimientos que culminaron en su ejecución en 1536 por orden de Solimán. Durante la campaña contra Persia safabí en 1553, se cree que Hurrem Sultán puso en marcha, con ayuda de Rustem Pasá, un plan para deshacerse del príncipe Mustafa. Esto consistió en crear una carta falsa, en la cual Mustafa conspiraba con el Shah Tahmasp para derrocar a su padre y acceder al trono. Además, para hacerlo más creíble, robaron su sello, para estampar su firma al final de la carta. Todo esto se vio muy real ante los ojos de Solimán, quien ordenó su ejecución. Pero no existe evidencia concreta de este rumor. Después de la muerte de Mustafa, Mahidevran perdió su estatus en el palacio. El sultán le quitó su sueldo y confiscó sus propiedades. Aparte de sus preocupaciones políticas, Hurrem participó en varias obras importantes de edificios públicos, desde la Meca a Jerusalén, además de sus fundaciones de caridad.
Entre sus obras se encontraban una mezquita, 2 escuelas coránicas, una fuente, y un hospital para mujeres cerca del mercado de esclavos. También construyó complejos como las mezquitas en Adrianópolis y Ankara. También encargó un baño público, para servir en las abluciones de la comunidad de fieles de la cercana mezquita de Santa Sofía. En Jerusalén se estableció un comedor de beneficencia pública para alimentar a los pobres y los necesitados. Este comedor alimentaba al menos a 500 personas 2 veces al día. También construyó el Imaret Taseki Urrem, otro comedor de beneficencia público en la Meca. Murió en primavera de 1558, debido a una enfermedad crónica. Algunas fuentes apuntan a que fue cáncer en los ganglios. Fue enterrada en un mausoleo en forma de cúpula, decorado en azulejos que representan los jardines del paraíso. Su mausoleo es adyacente al de Solimán, una estructura abovedada separada y más sombría, en el patio de la mezquita de Suleimanille. Ya que era la sultana más poderosa e influyente de la época, se la consideraba una valide sin estar viva, pues murió casi 8 años antes del fallecimiento de su esposo, el sultán Solimán el Magnífico.